Hola, ¿qué tal? Estoy haciendo este breve video antes del programa de hoy que ya tenía grabado con el objeto de anunciarles que mi nueva novela, El juego de la oca, editada en España por Ediciones Matrioska, acaba de ser publicada aquí, en la Argentina, por Sofía Casa Editorial. Esta es una edición exclusiva para los residentes en el país, en función de los costos que significaba traer la novela de España. Por lo tanto, los que quieran adquirir la novela El juego de la oca aquí en la Argentina, pueden comunicarse con sofiacasaeditoriales@gmail.com y solicitarla. Así como los que residen en el exterior lo pueden seguir haciendo por Ediciones Matrioska de España. Bueno, espero que les interese mi propuesta y que nos veamos ahora en el programa habitual de los viernes, Azul Araña. Buenos días, amigas y amigos. Comenzamos aquí un nuevo programa, Azul Araña, y como es habitual todos los viernes, deseo agradecer las vistas, los comentarios, las suscripciones. Hoy vamos a tratar un autor italiano, Dino Buzzati, y una alegoría acerca de la vida. Buzzati nació en Belluno, Véneto, en 1906 y murió en Milán en 1972. Fue periodista durante toda su vida del famoso diario Corriere della Sera y escritor. Algunas de sus obras son El secreto del bosque viejo, de 1935, El desierto de los tártaros, de 1940, Los siete mensajeros y otros relatos, de 1942, la famosa invasión de Sicilia por los osos, en 1945, y El gran retrato, de 1960. El desierto de los tártaros, que es la obra a tratar hoy, es la más famosa de su producción y puede notarse en ella la fuerte influencia de Kafka, en tanto y en cuanto se manifiesta la angustia e impotencia de existir en un mundo laberíntico, absurdo, incomprensible. Una idea de un fin inalcanzable que yo asocio, por ejemplo, a las ansias de Gregor Samsa, el protagonista de La Metamorfosis, que desea salir de su cuarto y nunca lo logra, o al protagonista del Proceso, que busca conocer la causa del mismo y tampoco obtiene satisfacción, o al protagonista del Castillo, que intenta ingresar al Castillo de Praga para realizar un trabajo sin lograrlo nunca tampoco. Bien, el escritor sudafricano, Premio Nobel 2003, Coetzee, va a retomar esta idea del fin inalcanzable, o sea, del desierto de los tártaros, en una obra que se llama Esperando a los bárbaros. En 1976 se produce una película dirigida por Valerio Zurlini, basada en la novela, protagonizada por el gran Vittorio Gassman y Giuliano Gemma. Tanto la película como la novela presentan una idea triste de la vida, las esperanzas de gloria que los personajes ven frustradas, en relación a acontecimientos que nunca llegan. Bien, la novela consta de 30 capítulos, narrada en tercera persona. El protagonista es un joven oficial que acaba de obtener el título de teniente, Giovanni Drogo, y que es asignado a prestar servicios en la fortaleza Bastiani. La misma está ubicada en una zona montañosa, en la cima, bien alta, rodeada del misterio de tétricos muros, de cuervos y de murciélagos,
a las que accede Drogo saliendo de su ciudad natal, de su pueblo natal, atravesando un valle que al final está sumergido en tinieblas violetas. Todos estos signos muestran una de las características de la novela, que es en parte su carácter gótico. La fortaleza custodia el desierto y los soldados esperan lo que nunca ocurre. En 3 oportunidades ven algo en el triángulo que se forma entre los picos de las montañas, allí en el fondo infinito de ese desierto, que son expectativas de combate fallidos, porque como soldados quieren entrar en batalla para llenarse de gloria, de heroísmo, pero se trata en un caso de un caballo perdido, en otro de soldados del Reino del Norte que van marcando límites, y en el tercero de trabajos haciendo una carretera que va a durar 15 años en realizarse. Bueno, luego no voy a referir el final, obviamente, porque deseo que ustedes lean y no quiero revelarles cuestiones que hacen a la intriga del texto. Bien, Drogo en ese viaje a la fortaleza se encuentra con el capitán Ortiz. Va a haber un puente allí simbólico, como también es simbólico el carácter norte de la fortaleza y el desierto al norte, la región septentrional, que marcan símbolos de hacia dónde va la vida, ¿no? Y el puente es ese vínculo inicial que él va a establecer con el mundo de la fortaleza, en la que va a encontrar, repito, en el valle, en su camino hacia ella, al capitán Ortiz. Más adelante, cuando los años pasen, el capitán va a ser él, y en el mismo lugar, el teniente Moro, el joven oficial, como lo fue él en algún momento, lo va a encontrar, y se va a repetir la escena, dando una idea cíclica de la vida, ¿no? El carácter cíclico de la vida. Bien, bueno, dejemos un poquito estos comentarios y vayamos a la lectura para ilustrar esta bella obra. Drogo dice, cuando se encuentra con el capitán Ortiz: ayer la he visto de lejos. Y Ortiz pregunta, ¿qué? ¿La fortaleza? Sí, la fortaleza. Hizo una pausa Drogo. Y después, para mostrarse amable, debe ser grandiosa, ¿no? Me pareció inmensa. ¿Grandiosa la fortaleza? No, no. Es una de las más pequeñas, una construcción viejísima. Solo de lejos hace cierto efecto. Calló un momento y agregó el mismo capitán: viejísima, completamente superada. Pero es una de las principales, ¿no? Pregunta Drogo. No, no, es una fortaleza de segunda categoría, respondió Ortiz. Parecía que disfrutaba hablando mal de ella, pero con un tono especial, como uno se divierte anotando los defectos de su hijo, seguro de que siempre serán ridículos comparados con sus ilimitados méritos. Es un trozo de frontera muerta, añadió Ortiz, de modo que no la han cambiado nunca, se ha quedado siempre como hace un siglo. ¿Como frontera muerta? Una frontera que no se ocupa. Delante hay un gran desierto. ¿Un desierto? Un desierto, efectivamente, piedras y tierra seca. Lo llaman el desierto de los tártaros. Drogo preguntó, ¿por qué de los tártaros? ¿Había tártaros? Antiguamente, creo, pero más que nada es una leyenda. Nadie debe haber pasado por allí, ni siquiera en las últimas guerras. ¿De modo que la fortaleza nunca sirvió para nada? Para nada, dijo el capitán. Y aquí se pone de manifiesto el contraste entre el entusiasmo de ir hacia la aventura, hacia ese destino en el que abre una puerta a la vida Drogo, y este cansado capitán que ya lleva 18 años en la fortaleza y que de alguna manera va a anticiparlo a lo que va a ocurrir en el diálogo de él y el teniente Moro, que mencioné hace un rato, tratando el carácter cíclico de la vida. Bien, a poco de llegar, le escribe a su madre sus sensaciones, diciendo: querida mamá, comenzó a escribir e inmediatamente se sintió como cuando era niño, solo, a la luz de un farol, mientras nadie lo veía,
en el corazón de la fortaleza desconocida para él, lejos de su casa, de todas las cosas familiares y buenas. Le parecía un consuelo poder al menos abrir completamente su corazón. Con los demás, con sus colegas oficiales, tenía que aparentar ser un hombre, tenía que reír con ellos y contar historias jactanciosas de militares y mujeres. Y la verdad de Drogo esa noche no era una verdad de valiente soldado, no era probablemente digna de la austera fortaleza. Sus camaradas se habrían reído de ella. La verdad era el cansancio del viaje, la opresión de los tétricos muros, el sentirse completamente solo. Bien, luego Drogo se arrepiente y no le va a escribir estas cosas a su madre, sino todo lo contrario, ¿no? Bien, y Drogo piensa en su destino, tendido en el camastro, fuera del halo de la lámpara de petróleo, mientras fantaseaba sobre su propia vida. A Giovanni Drogo lo asaltó repentinamente el sueño. Y mientras tanto, precisamente esa noche, o si lo hubiera sabido quizá no habría tenido ganas de dormir, precisamente esa noche comenzaba para él la irreparable fuga del tiempo. Él quiere escapar de la fortaleza. Hay un artilugio allí de certificado médico que cuando se le otorgan queriendo salir a los 4 meses de ese destino, se ha trasladado, renuncia a él, vaya a saber por qué, hay una fuerza que lo atrae a la fortaleza, y estas cosas le van sucediendo. Hasta entonces había avanzado por la despreocupada edad de la primera juventud, un camino que de niño parece infinito, porque los años discurren lentos y con paso ligero, de modo que nadie nota su marcha. Se camina plácidamente mirando con curiosidad alrededor. No hay ninguna necesidad de apresurarse. Nadie nos hostiga por detrás y nadie nos espera. También los compañeros avanzan sin aprensiones, parándose a menudo a bromear. Desde las casas, en las puertas, las personas mayores saludan benignas y hacen gestos indicando el horizonte con sonrisas de inteligencia. Así el corazón empieza a latir con heroicos y tiernos deseos. Se saborea la víspera de las cosas maravillosas que se esperan más adelante. Aún no se ven, no, pero es seguro, absolutamente seguro, que un día llegaremos a ellas. Bien, así es como se siente. Y luego oirá el latido del tiempo, en esa fuga del tiempo, escandir ávidamente la vida. A las ventanas ya no se asomarán risueñas figuras, sino rostros inmóviles e indiferentes. Y si él pregunta ¿cuánto camino queda?, ellos señalarán de nuevo el horizonte. Sí, pero sin ninguna bondad ni alegría. Bien, allí en ese horizonte se señala la esperanza, la inquietud, el temor. Del desierto del norte tenía que llegar su fortuna, la aventura, la hora milagrosa que al menos una vez le toca a cada uno. Por esa posibilidad vaga que parecía volverse cada vez más incierta con el tiempo, hombres hechos y derechos consumían allá arriba la mejor parte de su vida. No se había adaptado a la existencia común, a las alegrías de la gente normal, a un semidestino. Unos al lado de otros vivían con idéntica esperanza, sin decir nunca una palabra de ella, porque no se daban cuenta o simplemente porque eran soldados, con el celoso pudor de la propia alma. Quizá también Tronk es un sargento. Probablemente Tronk seguía los artículos del reglamento, la disciplina matemática, el orgullo de la responsabilidad escrupulosa, y se hacía la ilusión de que eso le bastaba. Mas si le hubieran dicho, siempre así, mientras vivas, todo igual, hasta el final, también él habría despertado. Imposible, habría dicho. Algo distinto tendrá que venir, algo verdaderamente digno, como para poder decir, ahora, aunque haya acabado, paciencia. Bien, así están las cosas. La vida en la fortaleza es una larga y triste paciencia, llena de hábitos. Hábitos de distintas cosas. De la vanidad militar, por ejemplo. En hábitos se habían convertido el turno de las guardias, en hábitos se habían convertido los colegas, la mesa buena y cómoda, acogedora, junto a la chimenea del club de oficiales, hábito a las excursiones,
hábito las desenfrenadas carreras a caballo de un lado a otro, en la explanada detrás de la fortaleza. Hábitos eran para Drogo su habitación, las plácidas lecturas nocturnas, la grieta del techo, sobre la cama, etcétera, etcétera. Todas estas cosas se habían ya vuelto suyas y dejarlas le habría apenado. Pero Drogo no lo sabía, no sospechaba que la partida le habría costado trabajo y que la vida de la fortaleza se tragara los días uno detrás de otros, todos semejantes, con velocidad vertiginosa. Ayer y anteayer eran iguales. No habría ya sabido distinguirlos. Un hecho de 3 días antes o de 20 acababa pareciéndole igualmente lejano. Así se desarrollaba, sin saberlo él, la huida del tiempo. Bien, 2 años después, en esa huida del tiempo, tenemos la existencia de Drogo, en cambio, estaba como detenida. La misma jornada, con idénticas cosas, se había repetido centenares de veces, sin dar un solo paso adelante. El río del tiempo pasaba sobre la fortaleza, agrietaba las murallas, arrastraba hacia abajo polvo y fragmentos de piedra, limaba los peldaños y las cadenas, pero sobre Drogo pasaba en vano. Aún no había conseguido engancharlo en su ida. También esa noche habría sido igual a todas las demás si Drogo no hubiera tenido un sueño. Había vuelto a ser niño y se encontraba de noche en el alféizar de una ventana. Es decir, Drogo escapa en el sueño hacia las ilusiones del niño, en contraposición a este desgaste que va sufriendo en la fortaleza en su vida adulta. Bien, y más adelante dice: como de ordinario, con la puesta del sol entraba en el ánimo de Drogo una especie de poética animación. Era la hora de las esperanzas, y él volvía a meditar sobre las heroicas fantasías, tantas veces construidas en los largos turnos de guardia, y perfeccionadas cada día con nuevos detalles. En general pensaba en una desesperada batalla entablada por él, con muy pocos hombres, contra innumerables fuerzas enemigas, como si esa noche el reducto nuevo, que es una posición de guardia, hubiera sido sitiado por millares de tártaros. Y esta es la ilusión, ¿no? Que llegue la batalla, que pase algo. Él resistía durante días y días. Casi todos sus compañeros estaban muertos o heridos. Un proyectil le había dado también a él una herida grave, pero no del todo, que le permitía seguir todavía al mando. Es decir, un acto heroico, con eso sueña. Y aquí que los cartuchos están a punto de acabarse. Él intenta una salida a la cabeza de los últimos hombres. Una venda rodea su frente, y entonces, por fin, llegan los refuerzos. El enemigo se desbanda y emprende la huida. Él cae agotado, estrechando el sable ensangrentado. Pero alguien lo llama. «Teniente Drogo, teniente Drogo». Llama, lo sacude para reanimarlo, y él, Drogo, abre lentamente los ojos. El rey en persona, está inclinado sobre él y lo llama valiente. Ese es su sueño. Era la hora de las esperanzas, y él forjaba heroicas historias que probablemente no se producirían nunca, pero que de todos modos servían para animar su vida. A veces se contentaba con mucho menos, renunciaba a ser él solo el héroe, renunciaba a la herida, renunciaba incluso al rey, que lo llamaba valiente. En el fondo habría sido una simple batalla, una batalla sola, pero en serio, cargar con uniforme de gala y ser capaz de sonreír al precipitarse hacia las caras herméticas de los enemigos. Una batalla y después quizá estaría contento para toda la vida. Vive de esta ilusión. Pero aquella tarde no era fácil sentirse un héroe. Las tinieblas habían vuelto ya al mundo. La llanura del norte había perdido todo color, pero aún no se había amodorrado, como si algo triste estuviera naciendo en ella. Bien, y así van pasando los años. 4 años, 15 años, 30 años. Tal vez la vida sea esto, pienso yo, una fugaz espera de lo que nunca llega, como en el desierto de los tártaros, o el viaje a los confines de una frontera infinita, igual al horizonte, que nunca se alcanza, como Buzzati narra en uno de sus magistrales cuentos, Los 7 mensajeros, alegorías, ambos relatos de la vida destinada a una espera absurda,
mientras el tiempo fugaz pasa devorando la existencia. Y vamos a terminar con estas lecturas. Entre tanto el tiempo corría, su latido silencioso mide cada vez más precipitado la vida. No podemos parar ni un instante, ni siquiera para una ojeada hacia atrás. ¡Párate, párate!, quisiéramos gritar, pero comprendemos que es inútil. Todo huye, los hombres, las estaciones, las nubes, y de nada sirve agarrarse a las piedras, resistir en lo alto de un escollo. Los dedos cansados se abren, los brazos se aflojan inertes, nos arrastra de nuevo el río, que parece lento, pero jamás se para. Día tras día, Drogo se sentía aumentar en esa misteriosa ruina y en vano trataba de contenerla. En la vida uniforme de la fortaleza le faltaban puntos de referencia y las horas se le escapaban de entre los dedos antes de que consiguiera contarlas. Estaba, además, la secreta esperanza por la que Drogo dilapidaba la mejor parte de su vida. Para alimentarla, sacrificaba a la ligera meses y meses y nunca bastaba. Poco a poco la confianza se debilitaba. Es difícil creer en algo cuando uno está solo y no puede hablar de ello con nadie. Precisamente en esa época, Drogo se dio cuenta de que los hombres, por mucho que se quisieran, siempre permanecen alejados. Si uno sufre, el dolor es completamente suyo. Ninguno otro puede tomar para sí ni una mínima parte. Si uno sufre, no por eso los otros sienten el daño, aunque el amor sea grande, y eso provoca la soledad en la vida. Bien, espero que les haya gustado, que lean esta hermosa novela, que divulguen el programa y que nos volvamos a encontrar la próxima semana con un nuevo autor y una nueva obra.